Sí, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la licenciada Beatriz Chana Mejía por la invitación a participar en una suerte de masterclass, pero en versión reducida para la Universidad Cooperativa de Colombia. Este es un desafío muy importante y que me trae mucha gratificación, no solamente por lo que representa la universidad, sino porque además es un tema, vamos a tratar un tema que yo planteo muchas veces en la cátedra de Derecho Societario, Concursos y Quiebras, también desde una visión de los principios jurídicos de la Universidad de Buenos Aires. Y en este tiempo que nos toca vivir de nuestra realidad, esto como que adquiere una importancia mayor, como que no es que antes no fuera importante, pero ahora tiene como más visibilidad. Atento a, repito, lo que nos toca vivir, el tema que yo planteé como interesante para dejar como una suerte de cuestionamiento o de pauta para futuras investigaciones que se puede aprovechar es el sobreendeudamiento del consumidor y qué medios nos da el derecho, digamos, ante su insolvencia y, bueno, y atento más que nada a las soluciones que nos brinda o en realidad el planteo que nos debe provocar hoy una movilización, nosotros que somos del ámbito, es cómo lo volvemos a su vida normal, a su vida anterior a la insolvencia o al sobreendeudamiento. Acá hay varias situaciones a aclarar. En primer momento, porque si no, no se comprende, no se llega a comprender, porque en líneas generales consumidor somos todos. Somos los que vamos a hacer la compra al súper, somos los que pagamos la luz, la internet. También un consumidor puede ser una empresa que consume insumos, compra insumos a proveedores o hace uso de la logística. Em, pero nos vamos a centrar en un grupo vulnerable del consumidor. Eh, Cuando nos referimos a vulnerable, tenemos que hacer como una suerte de concepto de qué es la vulnerabilidad. Bueno, vulnerable por sí, por el hecho de ser seres humanos, somos vulnerables todos, porque nosotros tenemos una idea de finitud. En algún momento nuestra vida se acaba y llega la muerte, y eso nos provoca una suerte de, eh, digamos, de indefensión. Básicamente, cuando hablamos de vulnerabilidad, tenemos que hacer referencia a un riesgo, a una posibilidad de un daño. Pero yo recién hablé como de una característica más humana, más biológica, más, o sea, por alguna manera de decirlo de manera antropológica, y tiene que ver con el físico, ¿no? O sea, el riesgo del posible daño eventual o inminente hacia nuestro cuerpo o hacia nuestra mente. Creo que esta gran visión está enfocado a una suerte de parámetro de enfermedad o de cuestiones esas biológicas naturales del ser humano, pero también no tenemos que centrarnos en la pauta biológica, sino que el término vulnerabilidad hoy por hoy del ser humano también tiene una dimensión social. Eh, es por ahí quizás la que más nos conmueve, que es, bueno, aquel peligro que representa pertenecer a un determinado género, a un determinado grupo o condición socioeconómica, cultural. Eh, en general uno lo asocia a los niños, mujeres, a grupos culturales en países en vías de desarrollo. Eh, pero esto es también una visión un poco reducida, porque también el peligro o el riesgo lo representan aquellas víctimas de desastres naturales, de marginalidad, de discriminación, o quizás por alguna razón de exclusión social. Entonces, lo que tenemos es que hablar es de espacios de vulnerabilidad, o grupos, no solamente de individuos aislados, cuando hablamos de vulnerabilidad.
Y cuando nos presentamos el término de vulnerabilidad social, eh, también habría que pensar si esta vulnerabilidad en el aspecto social, más que nada también cuando hablamos de vulnerabilidad económica, no repercuten directamente o indirecta o directamente en el aspecto antropológico de si las condiciones de vida de ese grupo vulnerable socialmente no lo hacen propenso a sufrir más riesgos o más posibilidades de daño en su físico, en su cuerpo, en su naturaleza biológica. Y me parece que desde el punto de vista del consumidor sobreendeudado, esto adquiere virtual importancia. ¿Y por qué? Porque tenemos que ver por qué un consumidor puede sobreendeudarse. Bueno, por muchas razones. Primero por cuestiones que le ocurren a la persona, la pérdida del trabajo o una disminución de su renta habitual, o quizás una enfermedad sobreviniente, ¿verdad? Y que lo hace como recurrir a medios para solventar esos acontecimientos inesperados de manera por ahí no muy adecuada o está vulnerable en realidad o en peligro de adquirir un crédito a una tasa excesiva o sobreendeudarse con la tarjeta de crédito directamente, por ejemplo, dejar de comprar medicamentos o de pagar su seguro médico. Y en definitiva, si pierde su trabajo, también corre el riesgo de perder efectivamente el seguro médico que le daba su trabajo, ¿verdad? Pero por otro lado, tenemos factores externos que importan, por ejemplo, decir, bueno, qué bueno que es tener un lindo coche, o qué lindo, qué bien que se ve usar determinada marca de ropa. Y entonces agarramos que hacemos lo más normal, usamos la tarjeta de crédito y la pasamos y después cuando nos llega la cuenta a fin de mes, a veces podemos pagar el mínimo, tasa, una financiación de tasa sideral. ¿Y eso qué nos implica también? Una disminución en nuestra capacidad de protección ante agentes externos, el no contar con un dinero medio para hacer frente a determinadas situaciones. Y además, contraer deudas a tasa de interés, porque nadie nos presta gratis, sobre todo los bancos. Entonces se nos presenta esta situación del consumidor sobreendeudado en términos de vulnerabilidad como una cuestión muy importante. Entonces tenemos que plantearnos qué es lo que nos da el derecho para cubrirnos, para no solamente cubrirnos, sino para, bueno, aquel que bueno, se compró el coche último modelo, se compró no sé, la cocina, el aparato de electrodoméstico, el Smart TV último modelo, y se endeudó de manera, bueno, pareciera como ilógica, pero es más lógica y más común más normal de lo que se piensa. Bueno, primero tengo que dar, por ejemplo, yo desde la cátedra de Derecho Concursal de la Universidad de Buenos Aires, tengo que decir que la legislación argentina, después de muchos intentos de proyectar normas que puedan dar una suerte de solución a esta situación, no se consiguió promulgación de ley alguna. Eh, Hay algunos proyectos ahora, en este momento, que están ahí como elaborándose, pero no está visto desde el punto de vista del consumidor. Ya cuando al final voy a hacer una mención sobre de qué versan estos proyectos y enfocados a qué sector está. Pero la verdad que hoy por hoy en Argentina no tenemos ninguna norma o procedimiento que nos den a los consumidores en estado de vulnerabilidad una solución o un mecanismo que nos ayude a sobrellevar esta situación. Sí, por ejemplo, lo tiene España, que se llama el mecanismo de segunda oportunidad.
es un mecanismo muy interesante donde el objetivo final es el perdón de determinados pasivos, de determinadas deudas. Claro que esto no es tan ligero ni tan fácil. O sea, la ley establece muchos requisitos, que sea de buena fe, que haya intentado otros caminos previos, con lo cual, ante tantos requisitos, muy pocos han hecho uso de esto. Hace poco salió un artículo sobre esta situación en el ABC de España, hablando de ese, o sea, el periodista requería la necesidad de reconvertir este mecanismo, que lo hiciera un poco más amigable para el pequeño consumidor, el consumidor de a pie, que puede ser nuestro vecino, nuestro familiar. Por otra parte, Colombia tiene un régimen que estuve mirando y es muy interesante, y es básicamente un régimen de insolvencia económica para persona natural y no comerciante. Con esto tenemos dos situaciones delimitantes, que tiene que ser una persona humana, natural, y que no tiene que ser comerciante. O sea, el señor que tiene la pequeña verdulería de mi cuadra no puede. Y lo que me resulta muy apropiado es la utilización de conciliadores. Es decir, básicamente es reunir al consumidor, a la persona natural, con sus acreedores, que pueden ser tanto bancarios como alguien un poco menos organizado, y llegar a soluciones de pago o de quitas, de esperas u otro tipo de soluciones. Me parece que para un consumidor de a pie, el que no tiene ganas de meterse en un proceso largo, con muchas normas, mucha rigidez y sobre todo mucho gasto, es un camino que puede resultar muy interesante. Pero lamentablemente los tiempos que nos tocan vivir hoy nos hacen repensar en a qué llamamos hoy grupo vulnerable. Yo hace un rato hablé de mujeres, niños, básicamente nos estamos refiriendo a una familia, digamos, en los términos que usualmente la concebimos, o por ahí familias monoparentales, o en los cuales uno de los miembros se perdió su trabajo. Pero yo creo que hoy, ante la situación que estamos viviendo de colapso mundial por una pandemia que nos llevó básicamente de un día para el otro sin poder prever demasiado cómo organizarnos, tanto en la salud como en materia de engranaje económico, nos vemos en la situación de tener que repensar quiénes son los nuevos vulnerables, quién es el nuevo grupo eh, que se encuentra en vulnerabilidad. Básicamente, creo yo que tenemos que echar una nueva mirada hacia este nuevo grupo, que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas. ¿A qué me refiero? Bueno, sí, a nuestro amigo el señor del supermercado o el de la despensa o el de la verdulería, que antes tenía un montón de gente esperando a que le vendiera, y hoy tiene que guardar la distancia social. Ya la gente, si tiene que esperar tanto guardando una distancia en la calle, ya casi que no le quita un poco las ganas de ir a comprar. Ni nos podemos llegar a imaginar lo que deben estar pasando los bares, los restaurantes. Tengo muchos conocidos que se abrieron y hicieron una inversión muy importante en infraestructura en bares, y que de repente se quedaron con cero ingresos y salarios para pagar. Y en Argentina nos estamos planteando la eventualidad de un sinnúmero de pymes que caerán en insolvencia. Cuando hablamos de pymes estamos hablando de esto, de personas emprendedoras bueno, que se quieren abrir caminos solas, con mucho esfuerzo, con todo lo que ello implica, con el riesgo del capital propio invertido, porque en general una pyme mucho financiamiento bancario no tiene, sobre todo cuando recién está empezando y el proyecto de desarrollo es un gran signo de pregunta. Para esto hay muy poco.
porque los procesos concursales básicamente están pensados por su rigidez, por su engranaje de procedimiento tras procedimiento, paso procesal tras paso procesal, regímenes informativos muy duros. Está pensando para las grandes empresas, no tanto, o incluso para la mediana tirando a grande, pero para la pequeña o micro pyme es inviable. Realmente yo tengo consultas y cuando le planteo la situación me dicen, bueno, pero por mi pasivo ni me conviene porque voy a tener que terminar pagando más gastos y al final voy a poder reacomodar mi pasivo de manera muy básica. Así que me dicen, no me conviene. Pero entonces los sistemas jurídicos han pensado eh, mecanismos para este tipo de organizaciones, pequeñas y microorganizaciones. En Argentina tenemos un acuerdo extrajudicial de pagos que efectivamente trata de eso, acuerdos extrajudiciales que en general se hacen de carácter previo a una situación grave como es la insolvencia lisa y llana, que es la cesación de pagos, y darle a esos acuerdos una validez judicial, homologando. Es algo parecido a lo que en Colombia se refiere a la validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización. Es un instituto bastante parecido. eh, que en Argentina se usa mucho el acuerdo extrajudicial de pagos, que lo llamamos APE por la sigla, acuerdo extrajudicial de pagos, es bastante parecido y se usa, pero no es a lo que estamos pensando para una pequeña y mediana empresa. Por otra parte, España tiene una suerte de 3 procedimientos preconcursales. Uno es la propuesta anticipada de convenio, otros son los acuerdos de refinanciación, que es similar a estos institutos de Argentina y de Colombia, eh, que termina con una homologación judicial. Pero me quiero centrar un poco en el discurso sobre otro instituto que se llama Acuerdo Extrajudicial de Pagos, pero en el modo español, que se asimila un poco a la ley de persona no natural y no comerciante, la ley de insolvencia de Colombia, para este tipo de sujetos, que básicamente se versa sobre la reunión de deudor y acreedores ante un mediador y elaborar propuestas de pago a modo de establecer fórmulas y acercamiento de las partes, y con eso lograr un acuerdo sin entrar en el proceso. Y con mucha certeza este mecanismo impone un límite que no tiene que ser su pasivo superior a los 5 millones de euros. O sea, está pensado netamente para pequeñas empresas que no superen determinado monto en su pasivo sobre todo. Muy bien. Hasta acá tenemos un abanico de medios, un abanico de procedimientos, algunos más difíciles o, digamos, complejos que otros, algunos más fáciles que dan una suerte de camino para evitar el proceso judicial. Pero lo que yo veo que está faltando es una nueva visión. Y esto es el planteamiento que yo quiero dejarles, porque algo les tengo que dejar para el futuro, de visión para el futuro, porque esto es algo que ustedes, yo dije hasta ahora, ustedes lo pueden conseguir en los libros o en las leyes, están todas publicadas, pero le tenemos que dar una nueva visión, le tenemos que dar una proyección de futuro para el cambio, para la modificación. Y está planteado lo que vengo a decir en el hecho de cómo juegan acá en estos medios, en estos procedimientos preconcursales, los créditos de derecho público, básicamente los créditos tributarios. ¿Por qué? Porque si yo, consumidora, o yo tengo un pequeño comercio, estoy viendo esta situación de crisis que tengo una serie de gastos
fijos, permanentes y muy importantes, porque si yo le tengo que pagar a mi empleada es esencial, porque si no le pago, después es una familia que deja de tener un ingreso, el único ingreso que tenía. Entonces yo ante la serie de gastos fijos que tengo, lo primero que voy a hacer no va a ser cortar ese salario a esta persona. Tampoco voy a cortar la luz. Si yo el mes pasado no hubiera pagado la luz, yo no estaría dando esta conferencia ahora. Entonces hay gastos que son inviables de ser evitados su pago. Pero ¿cuál es el primero que uno piensa que puede posponer o puede incluso cancelar? Es el impuesto. ¿Por qué? Porque la administración pública tiene sus tiempos y hasta que me llegue un embargo, hasta que me llegue una ejecución, va a llevar su plazo y realmente ante la necesidad de comer, darle de comer a una familia o de pagar la luz, lo primero que voy a pagar, a dejar de pagar en realidad, es el crédito tributario. Y precisamente ninguno de estos mecanismos eh, hace que el acreedor tributario venga en una situación de igualdad con el resto. O sea, todos van a aceptar por ahí un perdón de mi deuda, pero el crédito tributario, las agencias tributarias están como impedidas de hacer estos perdones. Por ahí uno puede conseguir a largo plazo el saneamiento de las deudas tributarias en, no sé, moratorias o planes extensivos de pago, pero no quitas. Esto está vinculado con un principio que llamamos principio de indisponibilidad del crédito tributario y que obsta a las administraciones públicas a estas quitas, a estos perdones. Entonces yo lo dejo como planteo para el futuro. ¿Qué hacemos con esto? Porque, a ver, es verdad, yo estoy diciendo que efectivamente es mucho más importante pagar un salario, porque si no le quito la posibilidad de dar de comer a una familia o a varias familias, pero también estamos pensando que en este tiempo las administraciones públicas están requiriendo de nuestros fondos para atender a los gastos extraordinarios de salud o de infraestructura hospitalaria o de nuevos contratos a más médicos y enfermeros y otro personal sanitario para que puedan eh, solventar o llevar adelante esta crisis sospechada, inesperada y de gran magnitud. Se los dejo, seguramente salen muchas cosas de esto, o sea, tenemos un principio, pero a su vez tenemos esta realidad del ciudadano de a pie, que bueno, nos lleva a pensar cuál de las dos situaciones tenemos que darle más importancia, más peso, más trascendencia. Eh, con esto se los dejo para que lo piensen, lo analicen y se puedan evaluar eventualmente propuestas. Y desde ya les envío un saludo, un cordial afecto, con mucho afecto. Y bueno, y a la espera bueno, de que el mundo vaya para mejor, pero para todos, para toda la sociedad. Y bueno, un nuevo agradecimiento a la doctora por la invitación y seguramente nos estaremos encontrando en otras oportunidades.